Estamos solamente a unos días de celebrar una gran fiesta en nuestro país y en todo el mundo, ¿verdad? Donde muchas veces el significado se ha ido perdiendo y muchas veces hemos ido solamente encontrando una fiesta más para celebrar. Y obviamente nosotros como hijos de Dios debemos siempre pensar en el verdadero significado de lo que esta fiesta, esta gran celebración nos trae para recordarnos a cada uno de nosotros. El 11 de abril de 1945, en la ciudad de Alemania, en una ciudad llamada Buchenwald, el general Patton de los Estados Unidos llegó a dicha ciudad en la cual se encontraba un campo de concentración alemana, un campo de concentración nazi para el aniquilamiento de judíos, de personas que pensaban políticamente distinto al partido alemán nazi, donde obviamente se toparon con una gran vista que nadie deseaba ver. Allí prácticamente nadie podía creer lo que estaban viendo. Hasta aquel entonces todo lo que se sabía eran comentarios por cartas, eran simplemente algunos chismes que volaban por allí porque no se podía confirmar a ciencia cierta, no se podía confirmar totalmente. Sin embargo, ahora lo tenían frente suyo. Ahora lo tenían dentro o al frente de sus propias vistas, al frente de sus propios ojos. Y créanme que según las narraciones era muy difícil mantener la mirada fija ante tal panorama de lo que estaban viendo. Cientos de miles de personas muriendo, o muertas mejor dicho, algunas quemadas. Se cuenta que encontraron sacos costales enormes, un almacén gigante de los cabellos de las personas, cabezas de personas, miembros, extremidades de las personas puestas a un lado, almacenadas simplemente. Esqueletos degollados, personas desfiguradas, etc. Lo peor que usted pueda imaginarse. Una de las peores atrocidades jamás vista, obviamente, en la historia. Un lugar en el cual se torturaba, un lugar en el cual se castigaba. La matanza era algo totalmente común en esos lugares. Al final encontraron aproximadamente 20,000 personas vivas, los sobrevivientes en ese lugar. 20,000 personas sobrevivientes. Al final, si se hace el conteo entre los demás centros de concentraciones nazi, la cifra aumenta, sobrepasa los 20,000. Sobre todo en el lugar central, allí en Auschwitz, en donde se encontraron muchos más sobrevivientes y muchos más cuerpos, obviamente, aniquilados por causa de estos hombres. La suma total de las matanzas de la Segunda Guerra Mundial a mano de los alemanes nazis supera los 17 millones aproximadamente. La mitad de ellos casi eran judíos. Recordará 6 a 7 millones de judíos. Eso es algo que no nos trae el orgullo de recordar como humanidad en general. Y como personas, creo yo, con cultura, personas con modestia, personas con educación, podríamos decir que estamos en contra y hasta nos da repulsión el poder recordar todas esta parte de la historia negra, si podemos llamarlo así. Según los relatos históricos de la liberación, las personas se quedaban cortos en sus palabras para describir lo que habían encontrado frente a sus ojos. Sin embargo, para los sobrevivientes fue una alegría, una fiesta, una gran celebración. Esa liberación, ese acto les costó muchos años el poder asimilarlo. Cuando los estadounidenses entran a este campo de concentración, los alemanes ya habían huido, ya no se encontraban allí. Los judíos o los que estaban allí apresados en contra de su voluntad no entendían qué es lo que estaba pasando. Ni siquiera había una celebración. Pese a que ya las puertas estaban totalmente abiertas, habían tumbado
completamente los cercos, ellos no podían entender, ni siquiera podían emocionarse ante tal acción, no comprendían nada. Años más tarde se va haciendo efecto esta gran noticia, esta gran liberación. Sin embargo, mis hermanos, esta narración, esta historia que tenemos en este mundo, no se compara completamente a la narración de la liberación que tenemos en las Escrituras. Si bien es cierto, es uno de los relatos más tristes recordar para una nación judía o para cualquiera que sea, por si acaso, cualquiera que sea, las Escrituras también nos van a narrar otra gran liberación de los judíos. Y si usted ya sabe, seguramente ya está haciendo memoria lo que vamos a estar viendo en esta noche. Así que observemos lo que la palabra de Dios nos va a narrar acerca de esta liberación para los judíos. Esa narración lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 12. Así que vaya abriendo su Biblia, por favor. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Después de la gran demostración de Dios por medio de los 9 prodigios en nuestras Biblias o en algunas, están como las plagas. Algunos comentan que no se los puede llamar plagas todavía porque Dios hasta ahora recién está haciendo una demostración de su poder. Dios hasta ahora no estaba castigando. Un castigo sí haría referencia a una plaga. Las 9 primeras plagas, como lo conocemos, deberían de llamarse los 9 prodigios de Dios. Porque Dios allí no estaba castigando a nadie. Dios estaba haciendo su demostración de su poder al pueblo de Egipto y sobre todo al faraón. En esta última sí debe ser considerada como plaga, porque realmente sí es un castigo de Dios para el pueblo de Egipto dirigido por el faraón. Sí se lo puede llamar como una plaga, porque es un castigo totalmente para los egipcios. Y por ello entonces vamos a ir a esta narración de Éxodo capítulo 12, versículo 21 en adelante. Dice así: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. La narración en todo este pasaje, en todo el capítulo 12, habla sobre el evento de la Pascua. Así que vamos a revisar detenidamente un poco lo que implica esta gran fiesta judía. Y es por eso que he llamado al sermón de esta noche la Pascua, la gran liberación judía. Lo primero que debemos de ver aquí en esta parte del texto que acabamos de leer es el gran anuncio que hace Moisés. De hecho, Dios desde el versículo 1 del capítulo 12, el primero en quien empieza a abrir la charla o el comentario es Dios mismo a Moisés, dándole todas las instrucciones, cómo iba a celebrarse esta fiesta. Después de estas instrucciones que Dios le da a Moisés detenidamente,
llegó la hora. Habían pasado meses de lo que Dios estaba haciendo por medio de los prodigios, de las maravillas contra el faraón. Ahora es el día. Moisés junta al pueblo de Egipto, a los ancianos, a los líderes, y los llama a una gran reunión para dar las instrucciones de lo que ahora va a hacer Jehová. Hoy es el día, llegó el día, es hoy, es hoy. Como diríamos en nuestro país, conocemos mucho la frase, no era hoy, Ramón, era hoy, serían las frases. Esas serían las frases que tenemos a continuación. Sería el proceso de liberación, la gran liberación que experimentaría el pueblo de Dios. Pero quiero que entendamos un poco realmente lo que significa la Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua muchas veces, no conocemos eso, porque obviamente no somos judíos, no tenemos esa nacionalidad sobre todo. Sin embargo, a veces las fechas coinciden para otro tipo de celebraciones. La Pascua viene de una palabra que se llama Pesaj, el cual significa por pasar de, o pasar sobre, pasar por encima, o dejar a un lado. Eso prácticamente es lo que significa la Pascua. Y en palabras sencillas, dadas por Dios al pueblo, significa que esta ceremonia es un recordatorio de la liberación de Israel de la opresión de esclavitud de Egipto. Fue hecha por medio de la sangre de un cordero o un cabrito, así lo vemos en los primeros versos, y esta sangre de los corderos o los cabritos iba a ser puesta sobre los dinteles o las columnas de la entrada principal a la casa. De tal manera que Dios pasaría de largo y aquellos que tenían esa señal no iban a ser castigados por Dios, solamente los egipcios. Esta ceremonia, según el calendario egipcio, de Israel, se celebraba, empezaba de hecho el 10 de abril. Recién estamos terminando un año, pero los israelitas lo celebraban el 10 de abril, empezaba esto. ¿Cómo? Escogiendo al animal. Dios les dice, tal fecha va a empezar la ceremonia. Primero tienen que empezar escogiendo el animal. Y este animal debería de ser perfecto, debería de ser gordo, lo bueno, lo mejor para Jehová, lo mejor para Dios. Lo escogían en el día 10 de abril y unos días más tarde, es decir, al día 14, que es el día central, ahí en el anochecer, deberían de matar al animal. Y allí mismo deberían de asarlo en el fuego y comerlo. Y no debería de sobrar nada. No debería de sobrar nada. Eso prácticamente era la celebración de la Pascua. Resumidamente, para que podamos entenderlo. Aunque en este verso 21 que tenemos aquí, si me permiten leerlo una vez más, por favor. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Aquí Moisés está haciendo referencia realmente al cordero, al animal. La traducción debería de ser sacrifiquen al cordero, sacrifiquen al animal para que se pueda celebrar la Pascua. Ahora, este concepto, mis hermanos, es muy importante, que tenemos que entenderlo un poquito nada más para entender lo que significaba para el pueblo, lo que iba a llegar a entender. En aquellos tiempos, los nómadas, aquellos grupos que vivían alejados de la ciudad, tenían esa costumbre de matar un animal y su sangre lo manchaban por la puerta, lo manchaban por la entrada, porque significaba el alejar a las enfermedades. Tenía el significado de alejar a los malos espíritus. Eso era el significado, lo que entendían aquellos nómadas de aquellos tiempos. Pero Dios lo que hace es darle un significado totalmente distinto. Las instrucciones que Dios le da a continuación es completamente nuevo, porque le va a dar un nuevo significado. Ya no va a ser para que tengan ese pensamiento de alejar a las enfermedades o de alejar a algunos fantasmas o algunos demonios, sino que
el significado iba a ser completamente diferente. Y es aquí donde Moisés llama a los ancianos para explicarles lo que iban a hacer a continuación. Y es acá donde viene la instrucción de Dios para sacrificar a este animal. El verso 22 y 23 lo tenemos allí. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La instrucción de Dios empieza haciendo referencia a la casa en la cual habitaban cada uno de los israelitas. Y el hecho, mis hermanos, de que el sacrificio debería de ser de este animal y de la sangre que extraían, lo deberían de poner en un lebrillo, que es un tazón. Hacer un hisopo era por medio de plantas, de arbustos, lo ataban y tenían allí un hisopo. Metían en el tazón de sangre y tenían que hacer esa señal, tenían que refregarlo completamente por las entradas para que se pueda entender o pueda ser visible ese sacrificio. La orden seguidamente de Dios es que nadie salga de su casa esa noche. Todos deberían de quedarse dentro de sus casas. Todos deberían de compartir como familia ese tiempo de alimento. Todos deberían de compartir completamente ese cordero. No debería de sobrar nada. No debería de sobrar nada. Todo se iba a acabar completamente, mis hermanos. Y parte de la instrucción era, si había una familia de 2 o 3 miembros, entonces deberían de unirse con otra familia para que puedan acabarse al cordero, al cabrito, obviamente, ¿no? Así como celebramos en estas fiestas muchas veces la Navidad. Lo interesante es que acá sobramos y lo guardamos para un mes después, obvio, ¿verdad? Pero en esa celebración es que no debe de sobrar nada. Todo se iba a acabar en esa misma noche. No iba a haber recalentado para el segundo día. No iba a haber nada, ni siquiera voy a guardar el pellejo para los frijoles. Nada, todo se acababa. Todo se guardaba, todo se comía. Hasta, como conocemos nosotros, hasta las menudencias. Todito prácticamente. Y mis hermanos, Dios también nos explica el por qué no podían salir esa noche. La razón es porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. No solamente era para que puedan quedar a conversar como familia, para que puedan quedar a compartir un momento. La intención también era que no puedan salir fuera de sus casas porque iba a pasar el heridor. Iba a pasar aquel que iba a estar haciendo el castigo para los primogénitos de todos los egipcios, tanto animales como de las familias. Y es aquí donde tenemos que entender algo muy importante, mis hermanos, porque el texto nos dice quien pasaría hiriendo a los egipcios sería Jehová, ¿verdad? Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Podríamos entender que Dios es que está haciendo este castigo, pero si leemos hasta la última parte del verso 23 nos va a decir realmente quién es el que va a estar cometiendo esta aniquilación. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aunque el texto nos dice quien pasará hiriendo a los egipcios será Jehová, en la última parte nos dice que tales actos serán cometidos por el heridor, o también conocido como el destructor. También se conoce como el Abadón, aquel que era el destructor, el aniquilador. La imagen que nos muestra este pasaje es que este personaje, el heridor, irá junto a Dios, estaría yendo junto a Dios, pasando por las casas
junto con Dios y estará listo para entrar a las casas que el Señor le indique. El Señor iba a indicar a quién o en qué casa realmente iba a entrar este destructor para dar totalmente la orden de aniquilar o de cometer allí el aniquilamiento de los primogénitos. La marca en las puertas era lo que iba a salvar a aquellas personas de la destrucción, a aquellas personas de este heridor, de este destructor. Así que aquí tenemos un enorme panorama ante nuestros ojos. Si bien es cierto, en la actualidad nosotros estamos celebrando una gran fiesta. Estamos celebrando una gran fiesta alrededor del mundo. Y muchas veces no entendemos el verdadero significado de lo que está pasando en nuestro alrededor. Podemos entender esta gran celebración y ver como una fiesta más, algo normal más, así como estaban viendo los egipcios a los israelitas. Oye, ¿qué tendrán estos locos que están refregando con sangre sus puertas, sus columnas arriba? ¿Qué tendrán estos locos? Bueno, nosotros también lo hacemos, pero que lo hagan todos ahora en esta misma noche, en este mismo día. ¿Qué estará pasando? El significado común era algo que no tenía algo relevante para la vida de los egipcios. Sin embargo, el significado era otro para el pueblo de Israel. Era entre la vida o la muerte. Era entre la restauración, el cuidado y la protección ante todo lo contrario, la destrucción, el aniquilamiento de parte del heridor. Y si nos damos cuenta, nosotros como pueblo de Dios también tenemos que estar alerta a la imagen que estamos dando ante estas fiestas. No celebramos una fiesta común, no celebramos simplemente una fiesta que cada año se repite. Tiene un verdadero significado para cada uno de nosotros. Y podemos compartir con la familia, claro que sí, qué hermoso, qué lindo. Sin embargo, tenemos que estar atentos al verdadero significado que trae esta celebración a nuestras vidas. La Pascua significa una liberación, un recordatorio de una gran libertad para el pueblo. Pero para los egipcios era algo común. Para los egipcios era algo normal de no darle mucha importancia. Y es que Dios, teniendo el cuidado para que este pueblo no se vaya a convertir como una fiesta común y corriente también, les dice completamente que este debería de ser un recordatorio perpetuo para su vida, para la nación judía. No debería de convertirse en algo sencillamente normal, común y corriente de celebración. Debería de ser una celebración que traiga un recuerdo a las vidas de los israelitas y a toda la nación. Y es por eso que Dios les dice en el 24, versículo 24 en adelante, por medio de Moisés: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, mis hermanos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Este sería la gran celebración judía que cada año tendrían que recordar. No debería para nada de olvidarse de su familia, de su nación. De la misma manera tendrían que sembrarlo en los corazones de sus hijos, en los corazones y en la mente de sus hijos. Escucho una vez más si aún no lo ha entendido. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? Cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es este rito que ustedes están celebrando?
esto sería una celebración que nunca debería de celebrarse a medias. Una celebración que nunca debería de pasar como algo normal. Si nos fijamos en el calendario judío, mis hermanos, prácticamente los judíos todos los meses estaban llenos de fiestas. Todos los meses estaban llenos de fiestas. Alguien dijo en modo de broma que Dios es un Dios fiestero, que Dios es un Dios de celebración. Y sí que lo es, porque a Dios le gustaba la celebración de sus actos, de todas sus proezas. Dios no es un Dios aburrido como muchos piensan, como dicen en las calles. ¿Para qué ir a la iglesia? Es aburrido, es retrógrada, es algo antiguo, es algo primitivo que hoy en el siglo XXI no tiene nada de onda, no tiene nada bueno. Totalmente equivocados porque no entiende realmente el significado de lo que venimos a recordar, así como lo hacía el pueblo de Israel. Y nosotros, así como el pueblo, celebramos las grandes obras de nuestro Señor. Es una celebración que ninguno de los judíos y de sus hijos deberían de avergonzarse. Nadie debería de avergonzarse de esa gran fiesta. Escucha cómo lo resume Moisés al pueblo. Esta es la víctima de la Pascua, o esta es la cena de la Pascua, es el cordero de la Pascua, de la celebración a Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Escucha eso. Usted, mi hermano, está entendiendo el verdadero significado. La historia de esta gran liberación debería de ser contada con total veracidad y contundentemente. Mamá, papá, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Cuál es su respuesta que usted da? ¿Para que juegues con los juguetitos que hay allá en la iglesia? ¿Para que juegues con tus amiguitos? ¿Qué es lo que usted le dice a sus hijos? Claro que todo eso es parte, ¿verdad? Que conozcan nuevos amigos, que puedan disfrutar realmente de lo que hacen en la iglesia. Pero lo que Dios le está diciendo al pueblo es que la razón por la que hagan recordar a sus hijos es que vamos a adorar a Dios de lo que Él hizo, de lo que Él nos rescató de la condenación eterna. Vamos a adorar a aquel que nos libró de nuestros pecados, de aquel que realmente ha dado un verdadero sentido a nuestras vidas. Y claro, para que puedas tener una comunidad de amigos hermosos, para que puedas disfrutar realmente de lo que es alabar a Dios por medio de otras personas que te rodean con ese mismo sentir que han encontrado en Cristo Jesús. Eso es exactamente lo que nosotros venimos a hacer aquí. Venimos a adorar a Dios. Venimos a entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para estar atento a lo que Él quiere decirnos a nuestras vidas. ¿A qué viene usted a la iglesia? ¿Viene a pasar el rato? ¿Porque no tiene nada que hacer en su casa? ¿Porque le trajeron obligado? Su esposa, su esposo le trajo obligado, le dijo, vamos a la casa, si no, no te doy de comer hoy día. ¿Para qué vino usted en esta noche a la iglesia? Venga a dar completamente todo su tiempo al Señor, completamente, de inicio hasta el fin. Eso es lo que venimos a hacer acá. Y de ahí de paso, mis hermanos, tenemos que animarlos para que podamos ser parte de todo el proceso de adoración. La adoración a Dios no termina cuando el predicador termina de predicar. La adoración a Dios termina cuando el director dice, hermanos, estamos despedidos. La adoración es completamente a Dios. La alabanza, la prédica, el tiempo de las ofrendas y terminamos alabando y adorando a nuestro Dios con la oración es completa. Todo eso le entregamos al Señor. Eso podemos verlo en las redes para nuestros hermanos que están conectados viéndonos. Termina la prédica, de los 40 que hay, terminan siendo 12, 10. Creen que solamente el tiempo de adoración a Dios es el tiempo de la prédica y no es así. La adoración a Dios es completa de inicio a fin. Y eso tenemos que hacerlo y darlo a nuestro Señor para que nosotros podamos entender realmente
en lo que es la adoración y el por qué venimos a este lugar. El por qué venimos a este lugar. Se le damos completamente a nuestro Señor. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Y deberíamos de enseñarlo a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones. El pueblo, seguidamente de las palabras de Moisés y de Aarón, se fueron a preparar todo para lo que ahora se viene. Se fueron a alistar todo porque si querían ser libres verdaderamente, deberían de cumplir las cosas que Dios está instituyendo ahora. No es una celebración común y corriente. No es una celebración cualquiera. Es una celebración única que deberían de entender el verdadero propósito y guardarla perpetuamente. Deberían de guardarlo para siempre y así sembrarlo en el corazón de sus hijos. Mi amigo y amiga que nos estás visitando, quizás personas que nos están viendo, ¿qué es lo que vas a hacer en esta noche? ¿Qué es lo que vas a hacer en esta noche? Primeramente, déjame decirte que tú no necesitas sacrificar un animal. No necesitas traer tu cordero acá porque eso ya no lo practicamos completamente para celebrar esta fiesta. Y tampoco lo practicamos directamente esta fiesta. Déjame leerte lo que dice 1 Corintios, versículos 7 del capítulo 5. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Déjame leértelo una vez más. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, le dice Pablo a la iglesia en Corinto. No necesitan sacrificar animales. Ese cordero, ese animal que simbolizaba completamente el perdón de pecados o la protección del heridor, ya fue entregada por Cristo, porque Él es el verdadero cordero. Mis hermanos o amigos, la sangre de Cristo fue cubierta sobre ti para que no seas destruido. La sangre de Cristo fue puesta sobre ti para que cuando Dios pasare para destruirte, ¿sabes qué es lo que va a ver Dios? La sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios sobre ti, porque Él va a cuidar de su pueblo, Él va a proteger a su pueblo. Eso es lo que nosotros recordamos en este día. Dios, al ver la sangre sobre ti, miraría, aquí no, aquí está la sangre del Cordero. Aquí tampoco, aquí tampoco. Aquí no hay destrucción. Heridor, aquí completamente no se va a hacer nada. Porque Juan en el capítulo 1, versículo 29, dice cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes qué es lo que celebramos en estas fechas, mis hermanos? No es solamente a un niño nacido. No es solamente la gran celebración de las fiestas, de las luces, de los regalos y todo eso que es bonito. Y claro que hay que hacerlo, pero el significado verdadero no está ahí. Realmente está en el Salvador del mundo, viniendo a dar su vida por ti y por mí. Y Él realmente es nuestra Pascua. Él es realmente nuestro Salvador. Él es nuestro libertador. Jesucristo. A Él es el que celebramos en estas fechas. Jesucristo es nuestra Pascua. La Pascua judía representaba una liberación para ellos, una inigualable que queda perpetua hasta hoy en día. Sin embargo, para nosotros nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y en estas fechas recordamos su sacrificio, su amor, viniendo a nacer como un niño, dejando su gloria
con el propósito de salvarnos a ti y a mí. La gran liberación que encontramos en la ciudad alemana que les comenté al principio, en la ciudad de Buchenwald, fueron 20,000 sobrevivientes. 20,000 sobrevivientes. Si contamos alguna más, sobrepasan, si no me equivoco, al 1,000,000. Déjame decirte que la sangre de Cristo fue suficiente para hacernos sobrevivientes a cada uno de nosotros. La sangre de nuestro Señor Jesús es suficiente para que nosotros podamos estar dentro de esos sobrevivientes para la redención. El heridor no pasará sobre ti si encuentra la sangre de su Hijo Jesucristo sobre ti.